Buenas noches a todos. Seamos bienvenidos a nuestra reunión de célula en las casas. La Iglesia Bautista Maranata de Mérida. Somos una iglesia cristiana que hemos abierto nuestros hogares para compartir el Evangelio de Jesucristo. Tú te puedes agregar a un grupo de ellos, conectándote cada miércoles a las 8:30 para poder compartir la palabra de Dios a través de este medio a toda tu familia. El día de hoy vamos a comenzar el estudio del Evangelio de Marcos y en especial vamos a meditar en el capítulo 1 de los versículos del 1 al 11. Quiero comenzar diciendo que el Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, que se cree que él lo escribió, un discípulo, seguidor del Señor Jesucristo, y quien apoyó al apóstol Pedro, quien era justamente el que escribió este Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribió. Este se escribió entre el 55 y 65 después de Jesucristo. Vamos a ver en específico el capítulo 1 de los versículos del 1 al 11. Aquí Juan el Bautista nació 3 meses antes del nacimiento del Señor Jesucristo y Dios le usó para preparar al pueblo de Dios y a la humanidad para la venida del Señor Jesucristo. De aquí quiero que reflexionemos en la siguiente pregunta: ¿cómo te preparas para un encuentro con Jesucristo? Bueno, vamos a ver lo que hizo Juan el Bautista como preparación para el encuentro del pueblo de Dios, de la humanidad, con el Señor Jesucristo. Y en primer lugar, te preparas al escuchar la palabra de Dios. Los versículos del 1 al 3 dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mientras que el Evangelio de Mateo es dirigido a los judíos, usando muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento, el Evangelio de Marcos es dirigido a los gentiles, es decir, a todo aquel no judío, usando pocas referencias al Antiguo Testamento. Marcos, el Evangelio, comienza presentando directamente a su audiencia a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, presentando a Juan el Bautista como el que preparaba el camino del Señor Jesucristo. Y esto lo hacía a través de proclamar la palabra de Dios. Nota lo que dice el verso número 3. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista proclamaba la palabra de Dios en el desierto, a las afueras de Jerusalén, y el pueblo de Dios salía para escuchar la palabra de Dios. Bueno, esto nos trae una enseñanza para nosotros. Hoy también tú puedes prepararte para tener un encuentro con Jesucristo a través de salir de tus actividades y escuchar la palabra de Dios predicada de diferentes maneras. La puedes escuchar por internet o en un audio en WhatsApp, o lo puedes estudiar en casa o en alguna reunión de célula. Déjame decirte
que cuando Dios busca tener un encuentro con alguien, lo primero que hace es sacarle de donde está para que escuche su palabra. Muchas veces no escuchamos la palabra de Dios porque no acudimos al templo. Tenemos Biblia en casa, pero no la leemos. Estamos tan absortos, llenos de actividades hoy en día, que no dejamos nuestras actividades, no ponemos atención para escuchar la palabra de Dios. Por eso es que el Señor nos saca de nuestras actividades, nos desacomoda para que tú y yo podamos escuchar la palabra de Dios. La realidad es que para muchas personas no es muy atractiva la palabra de Dios. Aún así, puede ser que tú hayas escuchado la palabra de Dios en una boda, en unos 15 años o incluso en un funeral, pero no en un evento común en la vida diaria. Por ello es que Dios también nos prepara a la humanidad a través de situaciones difíciles como para que nosotros podamos acudir a Él. Ciertamente el día de hoy, octubre del 2020, hemos enfrentado muchas cosas como esta pandemia que hemos estado viviendo por más de 7 meses, el aislamiento durante todo este tiempo, enfermedades del COVID, muerte por ello mismo y por otras diferentes circunstancias, la pérdida del trabajo, el recorte del salario y todos los inconvenientes que sufrimos por el huracán que acabamos de vivir. Este tipo de cosas son las que nos sacan de las actividades que comúnmente realizamos. Y esto con el fin de buscar a Dios con gran necesidad. Si estás pasando por alguna situación así en tu vida y estás escuchando este video o si estás viéndonos, entonces déjame decirte que debes de entender que Dios quiere que tengas un encuentro con el Señor Jesucristo. Yo te invito para que tú sigas conectándote a las 8:30 y puedas seguir escuchando su palabra, ya que estaremos meditando el Evangelio de Marcos capítulo 1. Así, de esta manera vas a seguir preparándote para tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, que no tarda. De hecho, ese encuentro puede ser el día de hoy. En segundo lugar, te preparas para un encuentro con el Señor Jesucristo al escuchar de su palabra, pero también al confesarlo en tu vida, confesar tus pecados, los errores que hemos cometido. Fíjate lo que dice el verso 4 al 6. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comían langostas y miel silvestre. Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, ya lo vimos, proclamaba la palabra de Dios, pero en ella predicaba la necesidad del arrepentimiento que llevaría a todas las personas a pedir, ¿verdad? A pedir y recibir el perdón de nuestros pecados. Era el tema familiar para todos aquellos, dado porque los profetas de Israel era lo que hacían, predicaban del arrepentimiento y del perdón de pecados. Y Juan el Bautista se le reconoce como uno de los profetas, porque aún en su misma vestimenta, él se parecía a la manera como los profetas se vestían. Muchos gentiles se acercaban arrepentidos,
Pero había un problema con el perdón de pecados de los judíos. Ellos no creían que estaban mal delante de Dios. Ellos acudían al templo, ofrendaban, leían la palabra, pero muchas de estas cosas las hacían siendo hipócritas, viviendo una vida doble. Hacían muchas de estas cosas estando su corazón lejos de Dios. Acudían, hacían las cosas, pero por mera religiosidad. Para tener un encuentro entonces con Jesucristo es necesario confesar tus pecados. Si sientes que has fallado a Dios, entonces solo tienes que confesar tus pecados y Él te perdona. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las personas que acudían a Juan el Bautista y después al Señor Jesucristo eran personas que primeramente se reconocían que habían fallado delante de Dios, que estaban lejos de ellos, de Él. Y las personas, los judíos, los religiosos que menos acudían, eran aquellos que por el hecho de hacer lo que comenté, pensaban que estaban bien delante de Dios, pero ellos en su corazón sabían que estaban viviendo una vida doble. Entonces, si tú en realidad reconoces el error de tu vida, los errores que has cometido, el Señor Jesucristo nos perdona cuando nosotros nos acercamos a Él. Por otro lado, si tú sientes que estás bien delante de Dios, yo te animo para que hagas una revisión solo del mandamiento de amar a tu prójimo. Haz una revisión en tu vida de este mandamiento de amar a tu prójimo. ¿Estás mostrando el amor a tu prójimo en tu casa? ¿Lo estás mostrando en tu trabajo, con tus vecinos, con tus familiares? De nueva cuenta podemos decir que si somos sinceros delante de Dios, vas a responder que no. Cuando nos esperamos por mostrar el amor para con nuestro alrededor, con alguno de ellos fallamos. La Biblia dice allí en Gálatas 3:24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto nos quiere decir que por la ley, tratando de ser buenos delante de Dios, nadie va a poder llegar a Dios. Antes, cuando tú quieres cumplir los mandamientos, cuando quieres ser una persona buena, cuando quieres cumplir la ley, esta te muestra que en realidad eres imperfecto y no la puedes cumplir. Nadie sobre la tierra puede ser perfecto. Antes, la ley nos muestra dos cosas. La primera, que somos imperfectos, y cuando más trates de cumplirla, más vas a encontrar que tienes pecado. Por ello, la segunda, la ley nos muestra que en realidad tú y yo, ¿verdad?, necesitamos de Jesucristo. La ley pues nos lleva a tener un encuentro con Jesucristo. El día de hoy yo te animo, te exhorto para que reconozcas tus faltas, todos tus pecados, y Dios, que es grande en misericordia, te perdona todas aquellas faltas. Así lo dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para tener un encuentro con Jesucristo necesitamos escuchar de su palabra. Hoy se está predicando por todos lados su palabra, pero tú y yo necesitamos reconocer nuestro error delante de Dios. Y en tercero, ahora, después de que tú has tenido el perdón de tus pecados y Cristo ha perdonado tus pecados, entonces ahora muestras tu encuentro con Jesucristo al ser bautizado. Los versículos del 7 al 11 hablan justamente de ello. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he predicado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu, al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El bautismo que Juan el Bautista enseñaba era un bautismo por inmersión en agua, como muestra de arrepentimiento de pecados y en preparación para la venida de Jesucristo. Entonces, muchos obedecían al bautismo por inmersión. Déjame te doy un dato. El día de hoy, allá en Jerusalén, en el río Jordán, hay predicadores que predican la palabra de Dios y siguen haciendo una invitación para poder arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Señor Jesucristo. Y cuando lo hacen, las personas son bautizadas allí en el río Jordán. Algunos de ellos, yo creo sinceramente que lo hacen en una fe real, pero muchos turistas lo hacen también, van y se bautizan simplemente como una mera experiencia. La realidad es que en aquel tiempo muchas personas realmente se arrepentían y acudían a ser bautizados como muestra de su arrepentimiento. El Señor Jesucristo también vino, dice la palabra de Dios, a ser bautizado, no por arrepentimiento, pues Él siempre fue una persona sin pecado, pero lo hico en ejemplo de que toda persona debe de arrepentirse y confesar su pecado, mostrando su encuentro con Jesucristo. La palabra bautismo, te doy otro dato más, viene de la transliteración baptizo, que quiere decir sumergir, introducir, meter. No significa rociar, significa ser totalmente sepultado, lleno de agua. Toda persona entonces que ha escuchado la palabra de Dios y ha confesado sus pecados a Dios, poniendo su fe en el Señor Jesucristo, debe de ser bautizado por inmersión. Nada debe de impedir que tú seas bautizado. Cuando tú te bautizas, eres entonces identificado en una relación, en un encuentro con Jesucristo. Por ello es la invitación el día de hoy. Si ya has escuchado su palabra, te has arrepentido de tus pecados y crees al Señor Jesucristo como el único Salvador de tus pecados, entonces tú puedes ser bautizado por inmersión. El bautismo que nos enseña la palabra de Dios. No tardes más, ya mero, ¿verdad? Ya pronto vamos a volvernos a reunir. Si será ahorita a fines de año, pero cuando nos reunamos seguramente
vamos a celebrar bautismos aquí en la iglesia. Yo te animo para poder contactarte con la persona que te envió este link y entonces tú puedas dar tu paso de bautizarte por inmersión. En resumen, si tú has escuchado por uno u otro lugar la palabra de Dios, ya sea por un familiar, un amigo, te han compartido del amor de Dios, por algún vecino, ya has entendido que tu vida no es como Dios quiere, vives alejado de Él, tal vez no eres un gran pecador, pero al fin y al cabo eres un pecador. Hoy es el momento para pedirle perdón a Dios, arrepentirte de la vida alejada de Dios y creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como tu Salvador. Yo te pido que allí en este momento tú hagas una oración diciéndole al Señor Jesucristo: Señor, es una oración de fe, porque no estás en un templo, pero sí estás en tu casa. Y si tú oras a Dios, Él te va a escuchar. Dile: Señor Jesucristo, yo he entendido que tú me estás preparando para tener un encuentro contigo. Yo he entendido que todo lo que pasa alrededor mío es para que yo tenga tu palabra, para que la escuche. También he entendido que he cometido muchos errores, he pecado contra ti, Señor. Perdóname, dile así. Perdona todas mis faltas, todas las malas decisiones que he tomado en la vida. Y el día de hoy, Señor Jesucristo, yo deposito mi fe en ti, porque tú eres el único que moriste en la cruz para dar salvación y vida eterna. Pídeselo en el nombre del Señor Jesucristo. Por otro lado, si tú ya tuviste un encuentro con Él, entonces yo te invito para que tú te conviertas en una persona como Juan el Bautista. ¿Qué hacía él? Bueno, él fue usado para preparar a otros para tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Él preparó el camino para que otros tuvieran ese encuentro con Jesucristo. Les pido que tomemos un momento para orar y le digamos esta oración al Señor. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, por el Evangelio de Marcos. Señor bendito, yo te pido que tú me hagas como Juan el Bautista. Úsame para preparar a otros para que tengan un encuentro con Jesucristo. Usa esta transmisión, usa mi casa, usa mi ejemplo, usa tu palabra que me has dado para compartirla a otras personas. Úsame entonces para que ellos puedan tener ese encuentro contigo. Padre bendito, gracias porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues el Señor nos bendiga y yo sigo abriendo la puerta. Si tú quieres abrir tu casa para poder tener un estudio bíblico en casa, entonces escribe el teléfono en pantalla y entonces podamos agregarte a estos estudios enviándote el link directamente y también enviándote 4 estudios de la palabra de Dios para que puedas avanzar en la lectura de su palabra. Te quiero dejar una tarea. Empieza a leer el Evangelio de Juan, todo el capítulo 1, el capítulo 2. Son solo 16 capítulos que te los puedes leer en una semana o en 15 días. Bien, vamos adelante en el nombre de Cristo. Dios nos bendiga.